Bien, vamos a trabajar lo que es una aplicación con el papel de probabilidades. Ya en una clasecita anterior habíamos trabajado lo que es un poco de teoría acerca de esto, también a cómo construir, cómo elaborar el papel de probabilidades. Y haciendo como que una pequeña retroalimentación, habíamos comentado de que lo que nosotros queremos con esto del papel de probabilidades es una vez que lo hemos elaborado, construido, tenemos nuestro papel de probabilidades, pues es empezar a plotear estos puntos muestrales que son estas cruces o bueno, estas X de acá o crucecitas que están de color rojo, y esta lo vamos a hacer a partir de una probabilidad empírica que es la de Weibull. Entonces vamos a poder plotearlo, esta probabilidad que va a estar en el eje horizontal versus la variable aleatoria continua que pueden ser caudales, lluvia o otra. ¿Ya? Ahora lo otro que también queremos es graficar esta recta analítica, y esta recta analítica es esta curva. Si esta es la ley normal, es esta su función de distribución de la ley normal, y esta función de distribución hay que llevarlo acá al papel de probabilidades. Habíamos comentado que cuando trabajamos el papel de probabilidades lo que estamos haciendo es alterar este eje vertical, y este eje vertical, bueno, en el papel de probabilidades se encuentra en el eje horizontal las probabilidades, y pues lo que hacemos nosotros es alterar este eje vertical en el papel de probabilidades, con la idea de que cuando esta función de distribución lo lleguemos a traer acá al papel, pues esta curva que ves acá pues va a ser una recta acá en el papel de probabilidades. Entonces esta recta en el papel de probabilidades se la conoce como recta analítica. Si está el papel de probabilidades de la ley normal, pues es la recta analítica de la ley normal. Entonces obviamente todos estos puntitos que ves acá de tu función de distribución lo podemos traer acá a esta recta analítica, y todos estos puntitos pues tienen que pertenecer a esta recta. Pero para que yo trace esta mi recta analítica, perdón, pues simplemente podría usar un punto de acá, un punto inicial, no sé, un punto de acá, y este último punto, y con esos dos puntos pues ya podría trazar mi recta analítica. Pero para verificar podría tomar un punto intermedio por ahí y lo traigo aquí a mi papel de probabilidades, y pues obviamente tendría que estar dentro de la recta analítica, y de esa forma podremos verificar la teoría. ¿No? Tendríamos que cumplir con la teoría. Bueno, con esa misma idea tendré que trabajar la ley de Campbell. Estos puntos muestrales tenemos que plotearlos también aquí en el papel de probabilidades de Campbell, y estas probabilidades empíricas también la trabajamos con Weibull, vale decir, estas son las mismas probabilidades que ves acá, pero acá está su ploteo está un poquito diferente porque este es otro papel, este es el papel de probabilidades de Campbell. Ya entonces estos son las probabilidades empíricas versus la variable aleatoria continua, que en este caso pueden ser caudales, lluvias u otra. Entonces esta sería por ejemplo la función de distribución de la ley de Campbell, y esta función de distribución también la tenemos que llevar acá a este papel de Campbell. Entonces para llevarla yo podría llevar todos estos puntos de la ley de Campbell, todos estos puntos, y tendrían que pertenecer a una sola recta. Pero algo más práctico, algo más sencillo, podría trabajar este punto, traerlo acá, este punto final acá, y con eso trazar mi recta analítica. En los demás puntos, pues en teoría, obvio, van a tener que pertenecer a la recta. Pero resulta más práctico tomar uno de acá y otro de acá y listo. Pero para poder verificar y no dudar mucho, pues podemos tomar un valor intermedio, y pues el momento de llevarlo acá tendría que pertenecer a esa recta que habíamos trazado inicialmente con estos dos únicos puntos. Entonces eso es lo que tenemos que hacer ahora. Vamos a trabajar un problemita práctico de esto, y una vez que nosotros tengamos por ejemplo el ploteo de estos puntos muestrales, estas probabilidades empíricas versus las probabilidades teóricas, o es decir, la recta analítica, tanto para la de Campbell como para la ley normal, pues ahora nos toca decidir o poder tomar la decisión cuál es la función de distribución o la mejor candidata de función de distribución que se ajusta mejor a nuestros datos. Entonces yo observo bien, miren, estos puntos muestrales, estas probabilidades empíricas se ajustan más a mi recta analítica de la ley normal, mientras que la ley de Campbell pues están un poquito más alejadas, ¿no?, que mi recta analítica. Entonces, en conclusión, podría decir, observando esto y también observando esto, podría decir que que la ley normal es una mejor candidata de función de distribución
que se ajustan mejor a mis datos de caudales o lluvia, por ejemplo. Bien, entonces el ejemplito que vamos a hacer ahora, paso a paso para que sea mucho más claro, podría ser por ejemplo este. Tenemos una serie de datos de caudales, nuestra variable de lectura continua van a ser caudales, para los diferentes años. Y bueno, lo que nosotros queremos es trabajar esta pregunta 4, donde nos dice: en tu papel normal y en tu papel Campbell, quiero que plotees tus datos muestrales y también me dibujes o también traces tu recta analítica. Y una vez que tú tengas esto trabajado, pues compares los papeles y ver qué ley se ajusta, qué ley usted adoptaría, qué ley se ajusta más a tu serie de datos. Bien, entonces eso es lo que nosotros vamos a trabajar ahora. Me voy a venir, por ejemplo, podríamos antes nosotros construir o elaborar el papel de probabilidades, que ya sabemos cómo hacerlo, pero también podríamos aprovechar, por ejemplo, un papel muy simpaticón como este, que está mucho mejor trabajado, y te lo voy a dejar en la descripción del video, tanto sea para la ley normal como para la ley de Campbell. Entonces podríamos aprovechar estos papeles, ya que no nos pide construir o elaborar. Podríamos aprovechar estos papeles que están más simpaticones, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Una vez que ya tenemos entonces nuestros papeles, pues para hacer el ploteo, plotear estos datos muestrales, estas probabilidades empíricas, vamos a seguir una recetita prácticamente, que la recetita es la misma que se trabaja en el ajuste estadístico, en el método empírico de Smirnov-Kolmogorov, pero no vamos a trabajar todos sus pasos. Para el método gráfico, que es el papel de probabilidades, vamos a necesitar solamente hasta acá, hasta el punto 4. Entonces vamos a seguir nosotros esta recetita. Por el paso 1, por ejemplo, nos pide ordenar los datos en forma creciente. En el paso 2, calcular la probabilidad empírica que les había comentado por el método empírico, que es de Weibull. Les había mostrado en la teoría que hay varios métodos empíricos y podríamos probarlos todo, pero en este caso en particular, pues más popular trabajar con la probabilidad empírica de Weibull. Nos pide calcular la media y la desviación estándar muestral de los datos, y también, por último paso, calcular la probabilidad teórica, que también lo vamos a hacer. Esa es la formulita de Weibull y es la que vamos a trabajar. Entonces vamos a trabajar acá con este papel de probabilidades. Sabemos que lo podemos construir nosotros, pero vamos a trabajar directamente con este papel. Pero antes de trabajar con el papel, vamos a hacer nosotros nuestro ploteo. Para eso vamos a necesitar hacer algunos calculitos antes. Entonces vamos a seguir estos pasos, ¿vale? Aquí está esta pregunta que te lo había mostrado, este ejemplito práctico que vamos a hacer. Y aquí están nuestros datos. Estos son nuestros datos, nuestra serie de datos con la que vamos a trabajar. Entonces, como paso estaba, vamos a traerlo acá. Vamos a traer esto. Acá vamos a traerlo. Vamos a traerlo acá. Lo voy a alejar un poquito. Y esto también lo voy a traer un poquito para acá. Ahí está. Esto, para que no moleste, lo voy a poner acá. Y bueno, empecemos entonces. Voy a poner, por ejemplo, lo primero que necesito poner, pero antes copiáramos los caudales, ¿vale? Entonces, aquí podríamos poner los caudales. Podríamos empezar con los años, por ejemplo, 1983, 1984. Y esto lo voy a bajar hasta abajo, hasta acá. Los caudales voy a poner en 13, 15, 29, 11, 33, 26, 14, 28, 33, 44, 38, 22, 24, 38 y por último 42. Listo, entonces primero ordenamos los datos en forma creciente, nos dice. Entonces voy a agarrar esto, lo voy a copiar, lo voy a pegar acá para hacerlo en orden, ¿no? Agarro esto, le voy a dar clic derecho y le voy a dar en ordenar de forma de menor a mayor, de forma ascendente, y voy a continuar con la selección actual, solamente esto. Le doy en ordenar y ya está. El segundo paso nos dice calcular la probabilidad empírica de Weibull con esta ecuación, o sea, con esta de acá. Donde para calcular esto nos dice primero necesitas un número de orden. Por eso puse esta columnita inicialmente.
que necesitamos darle un cierto orden para los diferentes caudales. Por ejemplo, este caudal va a tener un número de orden, pues el 1, el primero, este es el segundo, ¿no? Entonces solamente a eso se refiere con número de orden. Son 15 valores y con eso pues ya podemos calcular. También nos pide Weibull el otro, este n mayúscula, que es el número total de datos. Entonces podemos contar 1, 2, 3, son 15 datos. Entonces acá voy a poner, podría programarlo, bueno, estaba formulado inicialmente, pero podemos poner contar cuántos valores son. Le voy a cerrar y ya está, 15 valores. Entonces voy a empezar a calcular ahora lo que es la probabilidad empírica de Weibull, y esa probabilidad de no excedencia pero empírica, y nos dice que va a ser igual a m, es decir, esto, número de orden, dividido en n, que es el total, 15 más 1, y esa es mi probabilidad empírica. Bueno, ahí ya está en porcentaje. Generalmente para ti puede que esté en número, puede estar así, y vamos a calcularlo, a ver, así voy a poner el número, dejaremos el número, y esto necesito calcular para los demás. Entonces, si nos damos cuenta, lo que va a permanecer constante es n, entonces podríamos ponerle ahí el signo del dólar y ya está. Le bajamos y listo. Lo vamos a poner en blanco. Ya. Ahora, lo que nos falta ahora es pues podríamos tenerlo esto en porcentaje, ¿vale? Sería mejor tenerlo en porcentaje. Para eso nos vamos acá a porcentaje y listo. Ahora está en porcentaje. ¿Qué más nos pide? Nos pide ahora calcular la media y la desviación estándar. Bueno, esto está programado acá, pero la media simplemente es el promedio. Puedes calcular del ordenado o de esto que no está ordenado, no hay problema. Yo voy a calcular de esto. Y podríamos también calcular la desviación estándar muestral de esto también, por ejemplo. Ya está, ya tenemos. Podremos quitar esos decimales. Me parece decente. Y ahora nos pide, por ejemplo, calcular la probabilidad teórica f de x. Esto nosotros sabemos calcularlo, ¿no? Acá lo que nosotros podríamos hacer es de que podríamos calcular el valor de z para el caudal, ¿no? Sabemos que, bueno, si tenemos el formulario, aquí está. Podremos calcular el valor de z, porque miren, tenemos caudal, vamos a hacer esto. Tenemos caudal, tenemos media, tenemos desviación estándar, y para eso podemos calcular el valor de z, y con este valor de z nosotros podremos calcular f de z, que es igual a f de x, que es la probabilidad, y con eso podemos calcular esa probabilidad teórica. Hagamos un ejemplito, ¿vale? Podremos agarrar z, y podemos decir igual a, es igual a x, es igual al caudal, en este caso esto, menos la media, que es esta. Todo esto dividido la desviación estándar, que es esta. De esa forma podemos calcular z, pero esto es, perdón, esto está en porcentaje y lo vamos a poner en número. Ahí está el valor de z. Y con esto nosotros podemos calcular el valor de f de x y podríamos calcular con la... y nos podemos ir a nuestra tablita. Nos podemos ir a nuestra tabla z y podríamos calcular el f de z para este valor de z. Bueno, también yo les había dejado algo como esto, recuerden, algo como esto, donde es lo mismo que nosotros nos podamos ir a la tabla z y querer calcular su probabilidad. Entonces miren, yo le doy acá al z que tengo acá, es menos 1.51, y me va a calcular la probabilidad, que en este caso es 6.55. entonces de esa forma podría ir calculando, o lo que tú también puedes hacer, te decía, ir con esto a tu tabla z y calcular esta probabilidad. Yo quiero hacer algo más directo, ¿saben? Voy a quiero eliminar esto, voy a eliminarlo. Vamos a eliminar esto. Yo lo quiero hacer un poco más directo. Directamente lo que yo quiero hacer es calcular la probabilidad. O sea, habíamos calculado ya una probabilidad paso a paso, pero yo quiero calcular esa misma probabilidad con esta funcioncita que tenemos en Excel. Por ejemplo, decir distr normal, no la estándar inversa, sino esta normal n. ¿Para qué? Si quiero calcular esto,
le quiero dar un X, un caudal, entonces le doy un caudal, le doy la media aquí está, la desviación estándar es esta, y le doy el verdadero acumulado para calcular la probabilidad de no excedencia, y lo voy a cerrar, y le voy a poner en porcentaje, y miren que tenemos lo mismo, este está solamente, ahí está, 6.55, 6.51, solamente que esto, bueno, esta es la misma, solamente que el valorcito de Z no lo trabajé con todos los decimales, pero prácticamente esto tendría que ser lo mismo. Entonces yo quiero aprovechar mejor esta funcioncita en Excel, y voy a hacer eso de acá, vamos a programar eso acá directamente, vamos a poner acá distribución normal, en esta, le vamos a dar el caudal, le vamos a dar la media, le vamos a dar la desviación estándar, le vamos a dar verdadero, ya está. Y acá lo que podríamos hacer, por ejemplo, es mantenerla esta constante, fn, bueno, esta no, esta de acá la mantenemos constante, la desviación estándar también, y ahora sí vamos a empezar a calcular para los demás, y ya está. Entonces ya tenemos las probabilidades teóricas también, tenemos las probabilidades teóricas. Bien, entonces ya con esto y con estos datos que ves acá, es información suficiente para que nosotros podamos hacer nuestro ploteo, o también de nuestros datos muestrales, porque aquí está la probabilidad empírica y aquí tenemos los caudales, y esto lo podemos graficar en nuestro papel de probabilidades, y acá está también nuestra función de distribución versus los caudales. Es más, podríamos ver un poquito de eso, podríamos graficar, mira, aquí está tu función de distribución, y esto lo llevamos al papel de probabilidades, y prácticamente ya tendríamos, ya lo tendríamos hecho, ¿no? Nuestra recta analítica. Podríamos trabajar con esta, a ver, permíteme, es insertar, podríamos venirnos acá sí, trabajemos con esta. Miren, esta es nuestra función de distribución, podríamos darle a agregar, lo pondremos solamente esto para el ejemplo, valores de X son los caudales ordenados, y acá el valor de Y son las probabilidades. Entonces miren, acá está tu S alargada, ahí está tu función de distribución. Esta función de distribución nosotros la podemos llevar acá al papel de probabilidades, como habíamos comentado, y lo que vamos a tener es esto, ¿no? Al llevarlo al papel de probabilidades vamos a tener esta recta analítica, ¿no? Porque aquí tenemos valores de X, tenemos acá valores de Y, y simplemente poner puntito por puntito. Bueno, pero eso es lo que teníamos que trabajar. Con esta misma idea trabajamos la ley de Campbell, que está acá, y es lo mismo, ¿no? Tenemos acá los años, acá tenemos el número de orden, acá están los caudales sin ordenar, aquí tienes tus caudales ordenados. De Weibull son los mismos, mira, te voy a mostrar que Weibull, miran, 50%, 56-25, pues son las mismas probabilidades empíricas. Lo que sí cambia es la probabilidad teórica, porque en la normal, pues es diferente a la de Campbell. En este caso, para calcular la probabilidad teórica en la ley de Campbell, tendríamos que usar esto, ¿no? Con esto se calcula las probabilidades, por ejemplo esto, ¿no? La probabilidad teórica para la ley normal, y para calcular la probabilidad respecto a la ley de Campbell, esta probabilidad se la calcula con esta función de acá, ¿no? Con eso calculamos nosotros probabilidades en la ley de Campbell. Y solamente esta, como te muestro acá, esta misma es la que yo voy a usar en la ley de Campbell. Mira que acá está tu exponente menos exponente, esto que es el valorcito de alfa, el valorcito del parámetro, el valorcito del caudal y el parámetro de posición. Y simplemente de esa forma eso lo llegas a mantener constante, y eso es lo que va a ir cambiando, ¿no? Los caudales. Entonces media, desviación estándar es lo mismo, y he calculado esto para calcular el parámetro de posición y el parámetro de forma, que son estos, para poder calcular lo que es la probabilidad teórica respecto a la ley de Campbell. Entonces tenemos esta información más, y con esta información más esta información, pues solamente ahora toca plotear en el papel de probabilidades estos datos muestrales, estos de acá,
y también llevar la recta analítica al papel de probabilidades. Bueno, llevar nuestra función de probabilidad al papel de probabilidades, y en el papel de probabilidades esa función de distribución ya se la conoce como recta analítica. Bueno, podríamos construir, elaborar el papel, había comentado, pero podríamos usar un papel más simpaticón como es este, que está mucho mejor elaborado. Bien, entonces lo que podríamos hacer acá, podría traer mis cálculos allá. Esto vamos a traerlo acá y esto lo vamos a traer acá. Esto lo vamos a ajustar un poquito más acá y esto lo voy a traer un poquito más acá. ¿Vale? Esto es para la ley normal, es esta. Sí, esta es para la ley normal. Es el papel de probabilidades para la ley normal. Entonces vamos a empezar nosotros con esto. Tenemos caudal. Veo el valor inicial es 13, el valor final es 42. Entonces yo podría jugarme un poquito acá. De la siguiente forma. Podríamos decir nosotros, por ejemplo, acá, si acaban los caudales en este caso, porque pueden ser lluvia o otras, pues en este caso son caudales, y podría darme, por ejemplo, valores de 10. Entonces si me doy valores de 10, acá tendría valor de 10, 20, 30, 40, 50, y solamente estaría aprovechando esta partecita de mi papel de probabilidades, ubican, porque tenemos acá hasta el 44 nada más. Entonces solamente estaría aprovechando esto. Si yo pongo acá, les decía 10, 20, 30, 40, 50. Entonces, ¿qué les parece si mejor tomamos un valor de, por ejemplo, un valor de 5 en 5, por ejemplo? Entonces sería 5, podríamos poner acá. Sería acá 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Entonces solamente estaríamos aprovechando esta partecita del papel. Entonces podríamos irnos más abajo, podríamos darnos un mejor 3. Creo que con 3 estaría mejor. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Ven, entonces creo que 3 es la mejor opción. Entonces vamos a hacer acá, voy a poner 3. Acá para esta segunda vamos a poner 6. Para esta va a ser 9. Para esta sería 9. Y para no alargar el video vamos a poner una pausa. Bien, entonces ya lo tenemos acá los caudales. El eje vertical son caudales. Puse 3 metros cúbicos, 6 metros cúbicos. Y en el eje horizontal están las probabilidades. Entonces empecemos a plotear nuestros datos muestrales. Y los datos muestrales están acá. Son estos, hay que plotear estos. Y empecemos por ejemplo por este de acá. Entonces voy a trabajar con este de acá. Voy a empezar con esto. Y vamos a acercarnos un poquito. Vamos a hacerlo con este puntito. Vamos a empezar con nuestro primer dato muestral. Nuestros datos muestrales, les había comentado, son estos de acá y estos son los que hay que plotear. Estoy trabajando con la ley normal, pilas con eso. Estoy empezando con la ley normal y vamos a empezar, por ejemplo, nos dice 6.25% para un caudal de 11. Entonces, si nos damos cuenta, acá tenemos 6%, acá está 6%, 6.25 entonces está por acá y tengo que subir por acá. Entonces tengo que subir a un caudal de 11. Entonces aquí está 9, vamos a poner eso. Si aquí está 9, aquí está 12, aquí está 10 y aquí está 11. Entonces esto tendría que estar justamente acá porque acá está subiendo 6.25. Entonces mi puntito, este que está acá, tiene que estar aquí. No tiene que estar acá, acá abajito. Ahí aproximadamente. Obviamente, si tú tienes esto impreso, lo podrías trabajar mucho con una mejor precisión, puntito más chiquito, pero solamente lo estoy trabajando así como ves ahí en pantalla, a manera de ejemplo. Y bueno, también se puede visualizar un poquito mejor, ¿no? Los puntitos y todo eso. Entonces ahí estaría nuestro primer punto. Ahora trabajo el otro. Por ejemplo, 12,50%, 9.21. Vamos a agarrar esto. Y tendríamos 9.21. Miren que acá está 9%, 9%, 10%. Miren con el cursor acá.
10%, 9% y aquí estaría casi 9% y el valor de 12.50 estaría por acá. En 6. No, perdón, el valor de caudal 13, perdón. Entonces si aquí está 12, 13 está acá y el valor de 9% está por ahí, por ejemplo. ¿Ven? Entonces ya estamos ploteando nuestros datos muestrales y con esa misma idea tengo que ir trabajando mis demás. A ver, hagamos un puntito más. Hagamos, por ejemplo, algo más interesante. Tomamos este de 75, por ejemplo. Acá 75, un caudal de 38. Entonces vamos a agarrar esto. Me voy a saltar simplemente para que vean que para los demás hay que trabajar con esa misma idea. 75 está acá. Sí, aquí está 75, 70. Esto es fácil, miren, acá por ejemplo tendríamos 70, 71, 72. Nos podemos acercar un poquito más. Aquí está 70, 71, 72, 73, 74, 75. Entonces ahí podríamos hacernos una línea y va a subir casi por el medio. Por el medio y el caudal va a estar por acá, ¿no? El caudal es 38. Entonces el caudal es 38, que seguir esto recto. 36, 39, 38 está por acá. Y listo. Entonces pueden notar que realmente no es complicado querer empezar a plotear nuestros datos muestrales. Y para no hacerlo tan largo el video, hay que plotear con esa misma idea los demás puntitos y nos va a quedar algo como esto. Vamos a venirnos acá. Nos va a quedar algo como esto. Mira, nuestros primeros dos puntitos. ¿Dónde está nuestro Excelcito? Era este. Nuestros primeros dos puntitos son estos. Reanudar presentación. Son estos dos primeros puntitos. En la ley normal, sí, son estos dos puntitos. Son estos dos de acá. Y teníamos otro más para el 75% que nos había quedado en... ¿Dónde está el otro? Que era acá para 38. Que estaba casi por acá. Y ese también tiene que estar acá. 75. Bueno, acá no se puede ver tan bien por lo que lo tengo pegado acá en PowerPoint. Pero bien, la idea es con esa misma idea, porque miren que acá están tus probabilidades empíricas, tus caudales. Y aquí igual tenía acá para 38%, 75%. Allá, aquí está. Es este para 75, 38%, 75%. No, miento, perdón, es este de acá. Miren, bajo hasta acá abajo. Bajamos hasta acá abajo. 30 y acá abajo 75% y acá arriba subo valor de 38. Y hay otro puntito acá que tiene una probabilidad del 81% y también es un caudal de 38. Y acá estaría el 81% y acá está 38. Eso tenía que estar casi a la misma altura y lo podemos ver. Y simplemente tal vez se me subió un poquito nada más al momento de estar poniendo ahí los puntitos. Entonces de esa forma nosotros hacemos el ploteo de los puntos muestrales y hay que poner todos los puntitos de probabilidad empírica de Weibull versus los caudales, así como ves en pantalla. Entonces ahí está 3, 6, 9, 12 y lo puedes hacer un poquito más así como te comentaba, ¿no? Lo puedes hacer más un poquito más preciso tal vez, trazándote líneas. Por ejemplo, acá está el 6.3%, aquí está 6.3%, subes y vas al lado izquierdo con un caudal de 12. Lo mismo para acá, para los otros ejemplos, subes con un trazo y te vas al lado derecho y vas a poder definir mucho mejor tu puntito. Y los puntitos pueden ser un poquito más delgaditos, ¿no? Yo los puse un poquito más gruesos para que se pueda notar mucho mejor, se pueda visualizar mucho mejor los puntos muestrales. Bueno, así nada más en la línea normal tú puedes plotear tus puntos muestrales. Y ahora lo que nos falta, por ejemplo, es trazar nuestra recta analítica. Y eso es lo que nos toca hacer ahora. Vamos a acercarnos un poco más. Les decía que esto tiene que estar un poquito acá a la misma altura. Porque en esa... Miren que ahí tenemos nosotros... ahí tenemos nosotros 38... ¿Dónde está? 38 metros cúbicos segundo, 75%, y es esto. Y para el otro 38, para el otro 38 metros cúbicos segundo, la probabilidad empírica según Weibull es 81%. Entonces este está un poquito más a la derecha. Así tiene que estar representado. Bien, lo que nos falta es la función de distribución. Les había comentado que en teoría todos estos puntitos tendría que ir graficando acá como ves en pantalla, así como los datos muestrales. Estas probabilidades empíricas
versus los caudales también, ¿no? Pero les había comentado algo muy interesante, les había comentado que algo práctico que podemos hacer, así como en la ley de Campbell, tomar un puntito acá, otro puntito acá, y con eso trazar nuestra recta analítica. Y obviamente, pues para verificar si tú quieres, podremos tomar un puntito del medio y al llevarlo eso al papel de probabilidades, obviamente tenía que caer justo en la recta analítica. Porque todos estos puntitos en mi papel de probabilidades tienen que pertenecer a una recta y esa recta se llama recta analítica. ¿Y por qué esa función de distribución se vuelve una línea en el papel de probabilidades? Porque cuando nosotros elaboramos, construimos este papel, este eje vertical nosotros lo estamos alterando y se lo pone, bueno, las probabilidades en este caso en el papel, en el eje horizontal, es solamente para aprovechar un poquito mejor el papel. ¿No? Pero se lo altera este ejecito y se lo pone acá, está alterado el eje y tenemos ahí una línea como tal. Bien, entonces a ver, continuamos, estábamos acá y hagamos eso nosotros a ver acá. Si tenemos nosotros acá, miren acá está 6.5% y el caudal es 11, está casi pegado al 6.3%, ¿ubican? Entonces esto, si acá la probabilidad está justo acá, miren, a esa misma altura está 6.3%, 6.5 está un poquito más, casi se está confundiendo, es más. Podríamos ponerlo ahí, por ejemplo, pero que esté delante, me parece, sería bueno que esté delante. Ahí está, que esté delante ese puntito para diferenciar. Ahora el otro puntito que sea el último casi, que sea casi, miren, 93.8% en Weibull y 93.9% en la probabilidad teórica y la de probabilidad empírica son casi similares, ¿ubican? Eso no te va a pasar siempre. No sucede siempre, vamos a ver que en Campbell va a ser diferente, pero bueno, en este caso está casi similar y eso me va a ayudar mejor, ya que no estoy en Excel y no me puedo acercar bien, y no puedo visualizar bien mis probabilidades, pues me va a ayudar a graficar trazar mi línea, ¿no? Mi recta analítica. Entonces esto está casi a la par. Podríamos ponerlo ahí casi a la par. Listo, ya está. Entonces tengo dos puntos y con eso puedo definir una línea, ¿no? Podríamos venir con esto. Lo voy a tener acá. Y voy a definir mi línea ahí, por ejemplo. Y esa línea, pues es mi recta analítica. ¿Vale? Esta es mi recta analítica. También me gustaría que esté fuera. No, me parece que está bien ahí. Ya. Entonces esa es mi recta analítica. Entonces miren que los puntos se están ajustando bien, ¿no? A esta recta al parecer. Pero veamos qué pasa con la ley normal. Pues con la ley normal el procedimiento que tenemos que seguir es exactamente igual, es exactamente lo mismo a lo que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, aquí está. Tenemos esto como nosotros el papel de Campbell. Miren que la diferencia son los papeles, ¿no? Miren que en la normal los trazos que tenemos y cuando se hace la construcción también pasa eso. En la parte del medio está mucho más ajustadito, ¿no? Yo les había comentado esto en un principio. Les había comentado que en la ley normal tus trazos están un poquito más apegados acá y en la ley de Campbell más al lado izquierdo. Y eso está mucho más notorio acá en estos papeles más simpaticones, que están mejor trabajados. Y bueno, la diferencia es esa. Entonces, estos mismos datos muestrales que ves ahí, que tenemos acá, y que son los mismos valores, te había comentado, el momento de graficar en el papel de probabilidades de Campbell, pues obviamente es un poquito diferente, ¿no? Es un poquito diferente. Pero la idea es la misma, ¿no? Si tú lo trabajas conmigo, vienes acá, dices 6.3% para un caudal de 11, entonces tú agarras lo mismo. Vienes acá, dices, mira aquí está 10%, miren, acá está 10%, 6.3% está por acá, subo un caudal de 12, acá está 12, acá abajito está 11, entonces acá está este puntito. Y así vas poniendo los diferentes puntitos muestrales, las diferentes probabilidades empíricas. Lo que nos falta acá es dibujar nuestro caudal, por ejemplo, nuestra línea, nuestra recta analítica, y eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Podríamos agarrar, por ejemplo, acá. Miren que acá es diferente, ¿ubican? En acá les había mostrado que casi la probabilidad empírica y la teórica para este puntito, para este caudal en particular, pues sí, la probabilidad teórica era similar, casi igual a la probabilidad teórica. La empírica igual a la teórica, perdón. En este caso, tiene 6.3% la empírica y la teórica es 2%. Vean que es muy diferente. Entonces la idea es la misma, pero lo que yo voy a hacer es venirme acá. Tengo acá 0.1, 0.2, vamos a tratar de visualizar esto, y aquí está
1% y acá está 2%, miren, 2%. Y bueno, ahí es donde yo voy a trazar un eje vertical. Y acá está el caudal 12, 9, el 11 está por acá y acá va a estar mi puntito. Me falta un puntito más para trazar mi recta analítica y podríamos usar, por ejemplo, por ejemplo, que sea, podríamos usar una como esta, por ejemplo, una intermedia. Podríamos usar esta de acá, que es para un valorcito de 65, 62.5, para un caudal de 30, 27, para un caudal de 28, para un caudal de 24, por ejemplo. Para un caudal de 28, podríamos usar para un caudal de 28. Para este de acá que lo tengo pintadito, para este caudal 28, y agarro la probabilidad teórica de 59.5%. Entonces voy a hacer eso, voy a venirme acá 59.5%, si aquí está 60, 59 está un poquito más a la izquierda, trazo un eje vertical y agarro un caudal de 27, 28 y el puntito voy a poner ahí. Y ahí está. No necesariamente necesito tomar un inicial y uno final, puedo tomar uno de acá. Teniendo dos puntos ya puedo trazar mi recta analítica. Ahí están esos dos puntos y con esos dos puntos pues yo puedo trazar mi recta analítica. Y esto lo voy a poner por ejemplo acá. Y esto va a venir acá. Y listo, ahí está mi recta analítica para Gamble. ¿Vale? Y nada más. Ahora podríamos verificar, y es algo que nos puede querer interesar, tomar un puntito más que tenga que pertenecer obviamente a esa recta. ¿Y por qué no tomamos ahora uno final? Tomemos un caudal de 44. Si tomo acá por ejemplo el caudal de... Toma el caudal de 44, 42, 45, 44 está por acá. 44 está por acá. Y si yo bajo, voy a bajar para abajo. La probabilidad es de 92.5. Entonces, a ver, veamos. Tendría que ser así. Miren, acá está 90. Acá está 90, 91, 92, ¿no? Entonces ven que en teoría, pues, para verificar, como nos ayuda a verificar, podemos ver que realmente ese puntito final, pues también está dentro de la recta analítica. Obviamente yo les había comentado, si tú agarras todos estos puntitos de acá, los ploteas todos estos en acá, tiene que estar todo sobre una recta. Todo sobre una recta y esa recta es la recta analítica. Entonces, de esa forma yo tomé solamente dos y tomé un punto más de manera extra para que podamos verificar pues que simplemente tenía que pertenecer a esa recta y que cumpla con la teoría. Bien, entonces este era nuestro objetivo al que nosotros queríamos llegar. Bueno, ya el video está saliendo un poquito largo, pero lo que a nosotros nos interesaba era, por ejemplo, una vez que ya teníamos trabajado los datos muestrales y las rectas, pues poder usar nuestros papeles y poder definir cuál es la mejor candidata de función de distribución que se ajusta mejor a nuestra serie de datos. Entonces, viendo esto, nosotros podemos ver que los puntos acá están un poquito más alejados de la recta analítica de Gamble. Y miren que acá los puntitos muestrales, las probabilidades empíricas, se ajustan más a la recta analítica de la ley normal. En todo caso, yo puedo llegar a la conclusión de que la función de distribución normal, esta ley normal, es una mejor candidata de función de distribución que se ajusta mucho mejor a mi serie de datos. Esa es la interpretación y a la conclusión que yo puedo llegar. Y con esto, pues ahora mi serie de datos puedo trabajar probabilidades, generar valores sintéticos con estadística y las aplicaciones que ya habíamos trabajado. Tenemos un caudal para cierta probabilidad, un caudal para cierto periodo de retorno, y esto ya lo podemos trabajar con la ley normal. Estos de los métodos gráficos habíamos visto que son muy interesantes, pero ahora nosotros también podríamos trabajar esto con los métodos empíricos, como por ejemplo de Smirnov-Kolmogorov, y habíamos visto que ya habíamos tenido una clasecita acerca de eso, habíamos generado una planilla Excel, que también les había comentado que también nos tiene que ese método empírico también tiene que llegar a esta misma conclusión, ¿no? Podríamos trabajar esto con hidroesta,
verificar si realmente la conclusión que nosotros estamos llegando, a la de que la ley normal es una mejor candidata. También Hidroesta, que usa esa prueba de bondad de ajuste, este método empírico, el de Smirnov-Kolmogorov, también tiene que llegar a esta misma conclusión. Entonces yo voy a generarme un Excelcito más, me voy a generar y voy a agarrar estos datos que tenemos. Pueden ser los ordenados o los no ordenados. Voy a agarrar estos. Voy a copiar acá. Lo vamos a guardar como que esté en descargas. Que se llame, no sé, por ejemplo, que se llame pp1, por ejemplo. Ya está. Nos vamos para Hidroesta. Distribuciones, normal, por ejemplo. Nos vamos al Excel. Quiero el del 2010. Me vengo acá. Aquí está pp1. Y ya están poniéndose los datos. Le damos en calcular. Hago lo mismo para bueno, lo vamos a dar en graficar más. Nos vamos acá a las distribuciones, la de Campbell también, el Excel, me vengo para 2010, pp1, calcular y graficar. Ya, miren ustedes, el método gráfico que podemos acá tratar de ver la similitud con esto del Hidroesta, podríamos trabajar con esto, con estos grafiquitos. Entonces voy a tratarme de acercar un poquito, vamos a hacer la ayuda de esto. Y quiero que observen esto. Esto es con la ley normal. Esta de color azul que ves ahí, esta de color azul, que tiene esta curva con pancitas, es la función de distribución empírica, ¿ya? Y esta de color verde, que ves ahí es una curva un poco más suave, es la función de distribución teórica. Entonces puedes notar que la función de distribución empírica, que es la de color azul, se ajusta a la función de distribución teórica, ¿no? Está casi un poquito mejor ajustado. Ahora, si nosotros observamos la de Campbell, que es esta distribución de Campbell, la función de distribución empírica es la de color azul, con estas pancitas, ¿no?, que tiene, que te comento, y la de color verde, que es esta, es la función de distribución teórica. Entonces puedes notar que acá esta empírica no se ajusta muy bien a la teórica, viendo solamente lo que son los gráficos. Acá también podemos ver que la normal, o sea, realmente se ajusta mucho mejor a nuestra serie de datos, ¿no? Esto probando con la prueba de bondad de ajuste de Smirnov-Kolmogorov con ayuda del softwarecito Hidroesta. Entonces podríamos poner esto en nuestras presentaciones, que te lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedas descargar. Vamos a poner estito más para realmente llegar a la misma conclusión que trabajamos con esto de los métodos gráficos. Entonces para la normal, y esta es para la de Campbell. Aquí está. Pero miren, además de presentarte estos gráficos muy simpaticones y poder también llegar a esas conclusiones casi a las mismas que nosotros acabamos de llegar con el papel de probabilidades, también hay algo muy interesante que te presenta Hidroesta. Te presenta algo como esto, miren. Te dice que el error promedio cuadrático en la función de distribución empírica y teórica es de 0.1234. Ya, bueno, a pesar de que te diga, sabes que tu distribución normal se ajusta bien a tu serie de datos, pero sabes que tu error promedio cuadrático entre tu función de distribución teórica y tu función de distribución empírica, tu error promedio cuadrático es de 0.1234. Acá también te da ese reportecito muy interesante. Te dice, ¿sabes qué? Tu función de Campbell se ajusta bien a tu serie de datos, pero tu error promedio cuadrático entre tu función de distribución empírica contra tu función de probabilidad, entre tu función de distribución teórica, tu error promedio cuadrático es de 0.1620. Pero sabes que sí se ajusta bien, pero tu error promedio cuadrático, como te comento, es de 0.1620. Interesante. Pero miren ustedes, eso también nos ayuda a hacer una cierta relación. El error promedio cuadrático en este caso, en la función de distribución, bueno, en la ley normal, tu error promedio cuadrático es de 0.1234. Y acá tu error promedio cuadrático es de 0.1620. Ese error promedio cuadrático entre, como comento, siendo muy redundante, entre la función de distribución empírica con la teórica, que es esta curva un poquito más suave. Entonces, comparando los valores, o sea, podemos estar mucho más convencidos de que realmente el error promedio cuadrático acá es menor
Y realmente la ley normal es una mejor función de distribución candidata que se ajusta mucho mejor a nuestra serie de datos de caudales. Podremos sacar también a esto pantallazo como un reportecito y dejarlo en nuestra acá en nuestra presentación, que como te comento, así como las planillas que trabajé ahora, las planillas, algún material adicional que haya trabajado, pues te lo estaré compartiendo en la descripción del video. Bien, entonces vamos a quedar con esto. Y pues acá tal vez podía tal vez confundirnos un poco, parecía ajustado, pero no, claramente podemos ver que estos estaban mucho más ajustados. Algo también podemos ver que en este caso en particular, pues la ley normal se ajustaba mucho mejor a la ley de Campbell. Pero puede darse el caso, como otro ejemplito que te voy a mostrar acá en pantalla, teníamos acá este problemita con una cierta aplicación donde la pregunta 6 te pedía lo mismo, de que hagas el ploteo de tus datos muestrales y también tu recta analítica para la ley normal, la ley de Campbell en sus respectivos papeles. Y en este caso no tenías caudales, pilas, en este caso tenías lluvia en milímetros, y pues la idea es la misma, no va a cambiar. Entonces ahí teníamos unas ciertas preguntas que lo trabajamos con Hidroesta, y también esto que te acabo de mostrar. Hidroesta nos dijo, ¿sabes qué? Tu error promedio cuadrático en la ley normal es de 0.1339 y con la ley de Campbell tu error promedio cuadrático es de 0.0856. En este caso, miren, viendo el grafiquito también, podemos ver que la función de distribución teórica y empírica se ajustaban mucho mejor en la ley de Campbell, y también con los valorcitos, con este reportecito que te da Hidroesta, pues realmente podemos ver, como acá, ¿no? Podemos ver que claramente el error promedio cuadrático en la ley de Campbell es mucho menor que el de la ley normal. Y en comparación o en consecuencia, la serie de datos se ajusta mucho más a la ley de Campbell. Y esto también lo podemos hacer con nuestros papelitos muy simpaticones que acabamos de ver. Y los puntitos los puede ser un poquito más delgados, ¿no? Como te voy a mostrar esas cruces. Y esta es la ley normal, y esos son tus datos muestrales. Y esta es tu ley de Campbell. Que mira, en este caso, para este caso, en la ley de Campbell, tus datos se ajustan mucho mejor a la recta analítica de Campbell, ¿no? Entonces, por eso podemos decir que la ley de Campbell realmente, esta función de distribución de Campbell, es una mejor candidata de función de distribución que se ajusta mejor a nuestros datos. Bueno, eso es todo. Uy, me parece que salió un poco larguito el video, pero la aplicación del papel de probabilidades, como también habíamos visto un poquito acerca de la prueba de bondad de ajuste con el método empírico de Smirnov-Kolmogorov. Bueno, eso es todo, chicos, espero que les haya gustado esto acerca de la aplicación del papel de probabilidades.